La vida es dura y es más dura cuando eres tonto. Ni siquiera voy a mencionar a Dios. ¿Por qué Danica tenía que fallecer tan joven? ¿Qué tal si el sufrimiento no es un desvío? Vas a seguir sufriendo. Yo te pregunto, ¿qué tal si ese sufrimiento innecesario, tan terrible que viviste en tu vida, podría ser el incidente detonante de tu historia? Si alguien me podría decir que mañana voy a morir, el mensaje que quisiera que todo el mundo supiera es que yo soy el hermano Felipe Chávez, soy de Estados Unidos, de una ciudad que se llama Hemet, en California. Tengo 28 años, llevo 12 años estudiando para ser sacerdote. Soy hijo de 2 mexicanos, hermano de 2 hermanas, tío de 2 sobrinos y una sobrina. Y estudié 6 años en Estados Unidos, 2 años humanidades clásicas, 3 años de filosofía en Roma. Y de pronto verán que yo soy un sacerdote y piensan que les voy a predicar un sermón. La verdad es que si alguien me podría decir que mañana voy a morir, el mensaje que quisiera que todo el mundo supiera es que el sufrimiento tiene sentido en nuestra vida. Y todo lo que voy a decir no lo digo como una homilía. Ni siquiera voy a mencionar a Dios, ni siquiera voy a citar la Biblia, ni siquiera voy a hablar del catecismo de la Iglesia Católica. Yo lo que sí sé de mis 12 años de estudiar para ser un sacerdote es que para ser un buen sacerdote tienes que escuchar el sufrimiento de muchas personas. Tienes que ser un experto en el dolor, en tu vida y en la vida de los demás. Entonces, consideren todo lo que voy a decir como palabras de alguien que entra en contacto con el sufrimiento mucho durante la semana, pero mucho. Este es un tema muy personal para mí. Es algo que he reflexionado durante los años, muchos años. Después de estudiar filosofía en Roma, me vine a Medellín, Colombia, donde he estado 3 años haciendo lo que se llaman las prácticas apostólicas. Así como en cada carrera hay unas prácticas para ya luego ser profesionista en esa carrera, también para sacerdotes hay que hacer unas prácticas. Llevo 3 años haciendo eso y aquí es donde me he puesto a pensar en esta pregunta mucho. ¿De qué tipo de sufrimiento les voy a hablar? Como yo lo veo, hay 2 tipos de sufrimiento. Sufrimiento necesario y sufrimiento innecesario. El sufrimiento necesario y el sufrimiento innecesario tienen sus diferencias. Yo voy a hablar en esta charla sobre el sufrimiento innecesario. Pero por ahora les explico cuál es la diferencia. El sufrimiento necesario es aquel sufrimiento que tiene su causa o su origen en la persona misma que está experimentando el sufrimiento. Aquí, como un ejemplo, podríamos pensar en un deportista, en alguien que va al gimnasio y se somete a un cierto dolor. También podrías pensar en alguien que tiene cáncer en los pulmones porque fuma mucho. Podríamos pensar en un novio que ha engañado a su novia y está sufriendo de la infidelidad que le ha causado. Podríamos pensar en la mordida del perro que tienes en tu mano porque lo estabas fastidiando. Todo eso es sufrimiento necesario porque la causa está en la persona que empezó la acción. Y aquí el sufrimiento necesario, digamos que es muy fácil ver el sentido del sufrimiento. Para el deportista, el sufrimiento tiene su significado en que el premio, la medalla de oro, el descanso físico que siente después hace
que la fatiga, el dolor, de pronto una lesión, valga la pena. En el caso del novio que engaña a su novia o el fumador que está sufriendo de cáncer en los pulmones, pues ahí yo diría lo que Jackie Brown dijo en la película The Friends of Eddie Coyle, una película de suspenso de 1973. La vida es dura y es más dura cuando eres tonto. Digamos que uno sufre las consecuencias de su sufrimiento. Uno hace que esta vida sea más dura porque haces cosas que no son buenas. Y luego añadiría otra cosa, y es que las despedidas de una persona que tú amas, o las despedidas que tú haces a una persona que tú amas, ahí hay un sufrimiento necesario, el dolor que uno siente ahí, porque amas a esa persona. Y el amor es parte de nuestra estructura humana. Para nosotros, para ser humano, tenemos que amar. Y no podemos evitar amar a una persona. El amor duele. El sufrimiento innecesario es otra cosa. El sufrimiento innecesario fue lo que vivimos todos aquellos que conocimos a Danica Leal, que murió a los 28 años. Danica Leal era la mejor amiga y cuñada de mi hermana mayor. El día que murió, esa mañana, mi hermana mayor se fue a hacer unas compras, a tomar un café con Danica, y a la hora del almuerzo partieron a sus destinos. Mi hermana se fue a su casa, Danica se fue al gimnasio, terminó de hacer ejercicio y le llamó a mi hermana diciendo que no podía respirar. Mi hermana se metió al carro, se fue donde ella y vio que Danica estaba sentada sobre el suelo, morada, enfrente de su carro. Mi hermana es asistente de enfermeras, entonces empezó a revisar su oxígeno y todo, y los niveles, y estaba mal, estaba muy mal. Llamó la ambulancia, llegó la ambulancia, pero ya cuando llegó la ambulancia, pues Danica ya no estaba respirando. Y mi hermana me contó que se metió a la ambulancia y junto con los médicos estaba haciendo comprensiones para resucitarla. Yo sé todo esto porque el día después de que falleció Danica, mi hermana me contó todo y me dijo una sola cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquí es donde el sufrimiento innecesario es diferente al sufrimiento necesario, en esta única pregunta. ¿Por qué Danica tenía que fallecer tan joven? ¿Por qué pasó así? Así de repente. ¿Por qué a ella? ¿Por qué la manera en que fue? ¿Por qué? El sufrimiento innecesario es aquel sufrimiento que la causa o el origen está en alguna otra cosa fuera de nosotros, está en alguna persona fuera de nosotros y a veces ni siquiera podemos explicarlo o ni siquiera es visible. No sabemos la causa y por eso preguntamos ¿por qué? Este es el tipo de sufrimiento de que se va a tratar esta charla, en el que yo me quiero enfocar. La pregunta de que si el sufrimiento innecesario puede tener algún sentido en nuestra vida o si realmente simplemente es un dolor que no tiene sentido y que tenemos que sufrir, es una pregunta que hemos sufrido de todos los siglos, desde el inicio, si hay un inicio a la humanidad. Yo diría, después de tanto escuchar sufrimiento y de tanto experimentarlo en mi vida mismo, que hay 3 reacciones al sufrimiento innecesario. Podríamos decir que la primera es una reacción hedonista a esta pregunta, por la frustración que nos causa y por no saber por qué sufrimos este sufrimiento innecesario.
nos llenamos de placer. Nos llenamos de un placer excesivo. Podría ser alcohol, podría ser sexo, podría ser drogas o podría ser un sufrimiento en el cual nos encontramos un poco más tranquilos, por ejemplo, cuando alguien se corta. El sufrimiento hedonista, la reacción al sufrimiento innecesario hedonista es esa, de llenarte de placer. Yo tenía un tío que su esposa y su hija lo habían abandonado y él estaba haciendo un trabajo en nuestra casa, ayudando a arreglar la yarda o algo así, y estaba viendo con los otros 2 semanas. Y yo me acuerdo todos los días en la tarde lo veía sentado en su carro, borracho, tomando y llorando, porque su esposa y su hija lo habían dejado. Esa es una reacción hedonista a esta pregunta. Y luego está otra reacción que yo llamaría la reacción estoicista, estoica. Y esa reacción se encuentra en personas que cuando sufren innecesariamente, cuando se encuentran con el sufrimiento innecesario, cierran toda capacidad de sentir alguna emoción. En Grecia antigua, los filósofos estoicos enseñaban una filosofía moral que era simplemente hacer lo bueno, vivir la virtud con cero emotividad. La reacción estoica a esta pregunta viene en aquellas personas que después de vivir algo tan terrible no quieren sentir. Y la tercera reacción es la reacción nihilista. Aquí es cuando la persona dice, ¿sabes qué? El sufrimiento innecesario no tiene sentido. Y porque no tiene sentido, no hay valor en esta vida. Y porque no hay valor en esta vida, no vale la pena vivir. Jordan Peterson, en su libro 12 reglas para la vida, habla de los 2 jóvenes que empezaron el tiroteo en la prepa Columbine y ellos escribieron una carta después diciendo que la raza humana no merecía ser salvada, que tenían la obligación de devolver el mundo a los animales porque ellos merecían esta vida más que nosotros. Esa es una reacción nihilista a la pregunta de que si el sufrimiento necesario realmente tiene sentido. Yo digo que el sufrimiento innecesario sí tiene sentido en esta vida. Yo digo que el sufrimiento innecesario sí puede tener algo de valor. No porque se siente bien, sino porque tiene el poder de cambiarnos. Y no solo de cambiarnos, pero de realmente convertirnos en la persona buena que este mundo necesita que tú seas. Tiene la capacidad de transformarte en el héroe de tu historia. Una historia que es capaz de dispersar la oscuridad de la vida de otra persona. El sufrimiento innecesario es capaz de unir y acercar a las personas de una manera jamás pensada. Antes de explicar cómo es eso, por qué tiene sentido el sufrimiento en nuestra vida, hablemos un poquito de lo que somos como humanos. Entonces empecemos en Grecia antigua con un filósofo que se llama Aristóteles. Aristóteles empieza su obra de las metafísicas diciendo: los hombres por su naturaleza desean saber. Y Aristóteles era un filósofo que realmente vivía eso. Quería saber, quería entender las cosas. Y para entender las cosas, según Aristóteles, él dijo que tenemos que preguntarnos qué tipo de cosa es algo. Entonces, pensemos en un ser humano. ¿Qué tipo de cosa es un ser humano? Es un animal. Podríamos decir que un ser humano es un animal. Y luego tenemos que preguntarnos qué es lo que hace esta cosa diferente a los demás. Un ser humano es diferente a los animales porque es racional. Entonces podríamos decir que un ser humano es un animal que es racional. Y luego Aristóteles dice, ¿cuál es esa cosa que es, podríamos decir, un rasgo de
esa cosa, pero que viene de su esencia. Y aquí podríamos decir que la risa es un rasgo de un ser humano que fluye de su esencia. Tú no te vas a reír de un chiste que no entiendes. A uno le da risa un chiste cuando lo entiendes. Eso viene de la esencia de nuestra naturaleza racional. Y luego él dice que cada cosa tiene sus rasgos que son accidentales a esa cosa. Entonces los seres humanos pueden tener pelo rubio, pueden tener pelo negro, pueden tener pelo café. Eso no es esencial a lo que somos, pero sí se encuentra en seres humanos. Esta es una manera muy buena para entender lo que algo es y hacer una distinción entre todo lo que está existiendo en el mundo. Más adelante, en el medioevo, dos filósofos se hacen la pregunta, entonces, ¿qué es una persona? Y usan esta manera de entender las cosas. Boecio, el primero, dice que la persona, en base a esta manera de encontrar las cosas y su distinción, que la persona es una sustancia individual de naturaleza racional. Buena definición. Tomás de Aquino, un poquito después, dice, me gusta, pero hagamos una distinción. El que subsiste en su naturaleza racional. Son buenas definiciones, sí. Creo que pueden captar mucho de lo que es una persona. El problema es que nosotros somos alguien. La persona es un quién. Uno puede entender lo que es, qué es una persona, pero ¿quién es una persona? Y ahí es donde Tomás de Aquino se empezó a acercar un poco más a esa pregunta, porque él empezó su definición diciendo el qué, la persona qué. Bueno, unos siglos después llegan unos filósofos existencialistas. El primero, un danés que se llama Søren Kierkegaard, viene y hace una distinción súper importante. Dice que, es verdad que nosotros somos personas y que tenemos esta definición de Boecio y de Tomás de Aquino, pero en la actualidad, en la realidad, tú eres diferente a él y nosotros somos diferentes personas. ¿Por qué es eso? Søren Kierkegaard dice que eso sucede porque la existencia humana es una tarea para cumplir, es un proyecto para realizar y que en esta vida la existencia humana se desarrolla y uno se convierte en un yo. ¿Qué significa eso? Yo nací un hombre, pero en mi vida yo tengo que aprender a ser un hombre. Mis hermanas nacieron mujeres, pero en sus vidas tienen que aprender y ser mujeres. Por eso se dice que no hay ni un manual para un papá o una mamá. Uno simplemente se convierte en papá y en una mamá. Es decir, Kierkegaard dijo, bueno, somos personas, pero la vida no se trata de cumplir una esencia estática, de cumplir sí, soy un ser que subsiste en la naturaleza racional. Kierkegaard dice que tú eres una persona y que tienes que convertirte en el tú que eres. Que tu vida es un proceso dinámico y que en toda la existencia alguien se está desarrollando en ese ser. Interesante. Más adelante, un siglo después, llega un existencialista, Martin Heidegger, y añade otra cosa, un concepto que en alemán se llama Geworfenheit, que significa lanzado. Heidegger dice que nuestra existencia humana fue, en un cierto sentido, lanzada. Nadie aquí empieza a existir porque él quiso. Todos estamos existiendo y nadie nos pidió permiso, nadie nos hizo alguna consulta. Simplemente empezamos a existir. Empezamos a existir
fuimos lanzados en la existencia y fuimos lanzados en un periodo de historia específico, en una familia, en un contexto, en un país, sin nuestro querer, sin haberlo pedido. Esto es Geworfenheit. Y según Heidegger, la autenticidad viene cuando uno empieza a apropiarse de esa existencia y empieza a hacerse dueño de esa existencia. Y según él, la inautenticidad sucede cuando alguien no se hace dueño de su existencia, cuando realmente rechaza esa existencia. Y según Heidegger, esto es lo que causa el desánimo. Entonces, ¿cómo podemos reaccionar a este Geworfenheit, a esta realidad de que nuestra existencia es como lanzada así y estamos aquí ya? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos convertirnos en el yo, en el tú que deberíamos ser? ¿Cómo podemos empezar a desarrollarnos, como decía Kierkegaard? ¿Cómo podemos vivir esta vida como una tarea que se tiene que cumplir? Una manera de hacerlo es simplemente aceptar que el sufrimiento, necesario o innecesario, forma parte de esta vida. Antes de poder decir que el sufrimiento innecesario tiene sentido, tenemos que decir que hay que aceptar que el sufrimiento es parte de nuestra vida. Por eso Jordan Peterson, en su libro de 12 reglas para la vida, dice en el 6º que la vida en sí es dura y hay que aceptar eso. ¿Cómo puedes aceptar eso? Pues ahí te va. El sufrimiento más grande que podríamos sufrir es el de rechazar el sufrimiento, decía Jacques Philippe en un libro que se llama La libertad interior. Es decir, resistir el sufrimiento innecesario te va a causar más dolor de lo que ya estás viviendo. ¿Por qué nos frustra tanto el sufrimiento innecesario? Aristóteles había dicho que para hacer una buena definición necesitas 4 causas presentes en esa definición. Yo digo que nos frustra mucho el sufrimiento innecesario porque cuando llegamos a la 4ª causa, que es la causa final, el por qué está esta cosa, no sabemos qué decir. Y ese por qué, como decía Aristóteles, es natural porque nosotros, siendo humanos, queremos saber y entender las cosas. Jacques Philippe dice algo súper interesante y él dice que aunque entiendas el porqué detrás de tu sufrimiento, vas a seguir sufriendo. No va a quitar el dolor de la cosa. ¿Cómo puedes empezar a aceptar que el sufrimiento es parte de tu vida? Siempre puedes empezar sabiendo que el sufrimiento innecesario está fuera de tu control. Siempre te va a superar. Y cada esfuerzo, según Jacques Philippe, cada esfuerzo que nosotros hacemos para tener control de la situación se manifiesta en esta única pregunta. ¿Por qué? Y por eso nos frustramos, porque no tenemos control de la cosa. Y es parte del sufrimiento innecesario que no tengas control. Viene de repente, no es que alguien te pide permiso, nomás llega y ya. Jacques Philippe propone, en vez de preguntar ¿por qué?, preguntar ¿cómo? ¿Cómo puedo empezar a vivir mi vida con esto? ¿Cómo puedo gestionar este sufrimiento? ¿Cómo puedo vivir mejor mi vida incluyendo esto? Una vez que te preguntas cómo, avanzas a la otra pregunta que también Aristóteles había mencionado en la causa final y es el ¿para qué existe esta cosa? Cuando te empiezas a preguntar ¿cómo puedo gestionar esta situación?, te abre el corazón para hacerte otra pregunta. ¿Para quién es esto? ¿Para qué es esto? ¿Qué persona más adelante en mi vida va a necesitar esto? Es decir, ese sufrimiento terrible que has vivido, el sufrimiento innecesario, de pronto es para tu hijo más adelante. De pronto es para un amigo que vas a tener más adelante en el futuro y que ni siquiera conoces. De pronto el día de mañana alguien va a necesitar ese momento específico en tu vida. ¿Esto qué hace?
que el dolor pasivo ya no es un dolor pasivo, sino que ese dolor, ese sufrimiento innecesario se convierte en una misión y ya tiene propósito. Volvamos al recorrido filosófico. Un filósofo francés que se llama Paul Ricoeur estudió Heidegger y Kierkegaard, y estos dos filósofos le ayudaron a formar y entender bien su concepto de la identidad narrativa. La identidad narrativa, ¿qué es para Paul Ricoeur? La identidad narrativa es una persona empieza a entender su identidad, quién es, cuando empieza a narrar su vida, cuando empieza a ver su vida como una historia. ¿Qué implica eso? Que el sufrimiento innecesario forma parte de tu historia. Que el sufrimiento innecesario no va a tener sentido hasta que tú empieces a ver tu vida como una historia. Y tienes que involucrarlo en esa historia. Y en películas, el sufrimiento innecesario es un ingrediente esencial para hacer una historia muy buena. En cada película, la película se hace muy buena cuando algo terrible sucede. Y ahí es cuando empieza la verdadera película, la verdadera historia. Hace mucho tiempo tomé un curso de estilo para escribir y ese curso se basó sobre un libro que se llama El Guión de Robert McKee. Y en el libro él habla de cómo hacer una buena película. Según Robert McKee, cada buena película tiene un incidente detonante. El incidente detonante que es, según Robert McKee, el incidente detonante es aquel evento que altera el equilibrio de fuerzas en la vida del protagonista. Robert McKee dice que los autores, cuando están escribiendo su historia, necesitan este elemento, porque si no va a ser una historia muy aburrida. Y que cuando estén pensando en cómo meter este evento, tienen que pensar en dos preguntas. ¿Cuál es la peor cosa que le puede pasar a mi protagonista? ¿Y cómo se puede convertir en la mejor cosa que le podría haber sucedido? Les voy a dar aquí unos ejemplos. En la película de 2020 de Pixar, Soul, se trata de Joe Gardner, que es un profesor de música y él siempre ha tenido el sueño de tocar en una banda de jazz profesional. Resulta que consigue el trabajo, consigue la oportunidad para tocar con una banda de jazz de su artista preferida Dorothea Williams. Y cuando está en camino para ir a tocar, se cae en un hoyo y muere. Ese es el incidente detonante. En la película de 2017 de Lionsgate, que se llama Wonder o Extraordinario, se trata de un niño de 10 años que nació con la cara desfigurada. Toda su vida ha estudiado en su casa y por lo tanto ha evitado mucho sufrimiento. Pero luego sus papás deciden que para terminar el grado quinto lo van a mandar a un colegio público. Y ahí está el incidente detonante. Va al colegio público, sufre de mucho bullying y es demasiado difícil para hacer amigos. En la película de 2007 de El Hombre Araña 3, Spider-Man 3, todos aman al Hombre Araña. Está a punto de casarse, le está yendo demasiado bien en la vida, pero luego, incidente detonante, llega un bichito negro que le pica y lo convierte en Venom y arruina su vida. Y luego se da cuenta de que hay un lado muy oscuro de él que nunca jamás había encontrado. En estas tres películas se pueden ver los incidentes detonantes. Eran las peores cosas que les podría haber pasado a esos protagonistas, pero
se convirtió en la mejor cosa que le podría haber pasado. Si Joe Gardner, el profesor de música, nunca se hubiera caído en ese hoyo y muerto, nunca se hubiera dado del valor de la vida. En la película de Wonder, si Augie nunca hubiera ido al colegio, nunca se hubiera dado cuenta, como dice el rector al final de la película, que él tiene un corazón que apoya y mantiene y sostiene a todas las personas en este mundo. Si el hombre araña nunca había sufrido la mordida de este bicho negro, jamás se hubiera dado cuenta que él es capaz de superar esa parte más oscura dentro de él. Imagínate si todas estas películas, cuando llegó el momento, el incidente detonante, que cuando llegara ese momento, cada uno se rindiera ahí y que ahí se terminara la película. Imagínate qué aburrido sería eso. Si Joe Gardner cuando se cae en el hoyo dice, ¿por qué me caí en este hoyo tan estúpido? Y termina la película ahí. Ahí vas a decir, qué película más mala. La película no puede terminar así. Imagínate si Augie cuando llega a su colegio y le hacen bullying el primer día dice, no, ya no quiero ir al colegio. Y ahí termina la película. Qué película más mala. Imagínate si el hombre araña cuando le muerde este bicho y luego llega el momento donde se da cuenta que se está arruinando su vida y dice, ¿por qué llegó esta cosa en mi vida? Y se hubiera terminado la película, malísima la película. El incidente detonante es aquella cosa que convierte al protagonista en el héroe en su historia. Yo te pregunto, ¿qué tal si ese sufrimiento innecesario, tan terrible que viviste en tu vida, podría ser el incidente detonante de tu historia? Precisamente aquella cosa que te convierte en el héroe de tu historia. ¿Qué tal si ese sufrimiento, ese dolor, no solo fue algo que llegó en tu vida sin tu permiso, sino que realmente es el inicio de tu transformación en tu historia? Yo creo, de pronto, por eso, Friedrich Nietzsche dijo una vez que la dificultad, ya sea psíquica, física o intelectual, no tiene que ser lo que produce el nihilismo, porque tal dificultad siempre permite la variedad de interpretación. Interpretación fue el próximo paso para Paul Ricoeur. Paul Ricoeur dice que una persona, que nosotros, llegamos a entender nuestra identidad como seres humanos cuando narramos, cuando contamos nuestra historia, no solo cuando vemos nuestra vida como una historia, pero cuando la contamos, cuando nos abrimos a alguien y compartimos esa historia. Cuando tú ves tu vida como una historia, interpretas todo como una historia, abres esa historia para interpretar a alguien más y así dejas que alguien más interprete tu historia contigo y te da otra manera, otro punto de vista de ver tu historia. Una vez que empezamos a narrar nuestro sufrimiento, abrimos la puerta a la interpretación. Y la interpretación requiere a los demás. Requiere vulnerabilidad. Requiere exponerte y confiar. Y de pronto, esto es lo más difícil de dejar que el sufrimiento innecesario tenga sentido en nuestra vida. Narrar tu historia significa abrir esa herida, hablar de ese sufrimiento innecesario tan terrible que sufriste. Y eso es muy difícil. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no contamos nuestras historias? ¿Por qué no compartimos el sufrimiento? Porque tenemos miedo de que si alguien se entera de lo que realmente somos, nuestro dolor, nuestra oscuridad, nuestra historia, nos van a encontrar indignos del amor, que no merecemos ser amados. Eso lo dijo Brené Brown en una charla TED Talk en el año 2018 que se llama El poder de la vulnerabilidad. Brené Brown
en esa charla, dijo que neurológicamente nosotros solo funcionamos con la conexión, que nosotros estamos estructurados, tenemos una estructura que es para conectarnos con los demás. Pero ¿qué impide la conexión con otro ser humano? La vergüenza. ¿La vergüenza qué es? La vergüenza es el miedo de la desconexión. Si alguien ve esta parte de mi vida, ¿qué tal si ellos ya no me ven como que merezco el amor? Hay algo de mí que si alguien lo ve, ya no voy a ser lo suficientemente bueno para ser amado. La vergüenza es la barrera. La vergüenza es la barrera que nos obstaculiza de narrar y contar nuestra historia y así tocar nuestro dolor. Y aquí yo diría que de pronto el segundo sufrimiento más terrible que podemos vivir en esta vida es el de pensar de que tenemos que aguantar este dolor nosotros solos, sin la ayuda de otra persona, que estamos solos en esto y que no podemos decirle a nadie. Ese es un sufrimiento muy grande. La investigación de Brené Brown la llevó a descubrir que aquellas personas que sí abrían su historia y eran vulnerables tenían algo en común, y es que vivían la vida con el corazón. Y estas personas que vivían la vida con el corazón tenían la valentía de ser imperfectos, eran compasivos consigo mismo y con los demás, y eran auténticos porque no estaban aferrados a la idea de que tienen que ser algo que no son. Estas personas que vivían la vida con el corazón y se abrían y contaban su historia, que eran vulnerables, creían que merecían ser amados. Es decir, para narrar nuestra historia tenemos que ser vulnerables. Y todas aquellas personas que vivían la vida con el corazón integraban ese sufrimiento innecesario como parte de su historia y lo hacían a través de la vulnerabilidad. Y no sé si lo ves aquí, pero yo sí lo veo claro. Si todos aquí en este mundo sufrimos del sufrimiento innecesario, si todos aquí en este mundo experimentamos el sufrimiento innecesario, todos tenemos una necesidad en común. Y es el de cómo gestionar, cómo vivir la vida con el sufrimiento innecesario. Y ahí es donde se encuentra el punto de conexión. Yo lo veo así. La vida es como caminar en un bosque. O todos aquí estamos con un destino en la mente en el bosque. Pero en el camino hay unos mosquitos. Hay cosas, hay dolores que llegan a nuestra vida que no es que lo pedimos, simplemente llegó. Y a veces son dolores fastidiosos. Otras veces son dolores que nos dejan con cicatrices. Y claro, tú podrías decir, mucha gente podría decir, bueno, si hay mosquitos, pues usa repelente. Pero en este bosque de la vida, ¿qué pasa cuando llega un sufrimiento profundo, que duele demasiado? La muerte de un ser querido, una enfermedad que está corriendo en tus venas, la traición de alguien que amaste. No es tan sencillo. Eso no significa que no haya ayuda, porque el bosque está lleno de personas que ya han caminado en el bosque. Algunos caminan con moretones, algunos están cojeando, algunos todavía siguen en lágrimas, pero siguen. Nosotros jamás vamos a aprender a sufrir eliminando el dolor. Nosotros aprendemos a sufrir bien caminando con los heridos en este bosque de la vida, escuchando sus historias, viendo cómo se levantaron. Entonces, tal vez si en vez de silenciar nuestro dolor y esconder nuestras heridas,
podríamos contar nuestra historia. ¿Qué tal si esa historia es la historia que va a salvar la vida de otra persona que está caminando en el bosque? Y de pronto ese es el sentido del sufrimiento. No tanto que tú creces del sufrimiento, sino que es una luz para otras personas. Toda buena historia tiene un incidente detonante, un evento que altera el equilibrio de fuerzas en la vida del protagonista. Así lo dijo McKee. Pero no hay ningún héroe que camina solo. Tienen sus guías, tienen sus mentores, tienen sus entrenadores, por decirlo así. Gente que ya ha sufrido en el camino, pero siguen y siguen en el bosque de la vida. Y de pronto esa es nuestra tarea también, de dejar de esconder nuestro sufrimiento y que sea una luz para alguien, para que puedan seguir caminando en el bosque de la vida. Para de evitar el dolor, para de huir. Deja de fingir de que ya no te duele. Para de preguntarte por qué me pasó esto. Empieza a preguntarte cómo puedo gestionar esto, cómo puedo sufrir bien, cómo puedo vivir mi vida bien. Mira todo lo que has vivido desde el día 1 hasta el día de hoy. Y no saltes ese capítulo oscuro. Ese capítulo donde está presente el sufrimiento innecesario, tan terrible que viviste. Ese puede ser el incidente detonante que puede salvar la vida de una persona. No te quedes callado. Háblalo. Toca tus heridas. Muéstralas. Son luz. Sé vulnerable. Habla esa historia con alguien en el que confías y que conoces. Y cuando llegues a ese capítulo tan oscuro, deja que lloren contigo. Deja que te abracen. De las experiencias más hermosas que hay en esta vida es saber que no estás solo en el dolor. Y es no solo saberlo, pero sentirlo, experimentarlo y estar convencido de esa experiencia, de ese abrazo, de que alguien está sufriendo contigo, de que vale la pena. Deja que la interpretación de esa historia te dé luz. Pronto te vas a dar cuenta que eres digno de amor, que no importa ese sufrimiento innecesario que haya sucedido en tu historia, sigues siendo muy digno de amor. Y luego empieza a escuchar a las historias de los demás. Empieza a ver cómo lo hicieron ellos. Aprende de ellos. Mira cómo han sufrido ellos. Y date cuenta de que no es tan distinta esa historia a la tuya. ¿Qué tal si el sufrimiento no es un desvío, pero el inicio de una transformación? ¿Qué tal si esta familia, periodo de tiempo, historia, lugar, contexto en el que estás viviendo, en el que tú has sido lanzado existencialmente, como lo dijo Heidegger, realmente es la audiencia de tu historia? Y todos están dependiendo de ti, de cómo vas a gestionar ese sufrimiento. No escondes tus heridas, habla de ellas. Deja que brillen, que sean una luz para alguien que está caminando en el bosque de la vida y ya no quiere seguir. El cuento, la historia no ha terminado. No saltes el capítulo más oscuro. Tu historia puede ser la razón por la que alguien sigue aquí. Tú mencionas un factor permanente en la existencia que es el sufrimiento. Y también hay uno que a mi parecer es el amor. Entonces, cuando ambos pueden llegar a entrelazarse o a coexistir, es decir, cuando uno sufre mientras ama o ama mientras sufre, uno cómo puede distinguir cuando ese sufrimiento dentro del amor es necesario o innecesario. ¿Qué piensas sobre eso? Hay un filósofo que a mí me encanta, se llama Joseph Pieper, es un filósofo alemán. Y en un libro, el tratado sobre el amor que él escribió, él dice que nosotros amamos amar. A nosotros nos encanta amar. Como yo veo las cosas, muchos pueden estar
no puedes no estar de acuerdo conmigo con lo que iba a decir, pero yo digo que es parte de nuestro ser, amar. Es verdad que, como dijo Aristóteles, que lo que nos hace diferente a los animales es que somos racionales, pero eh, yo añadiría que además de ser racional es que amamos, que yo puedo escribirle un poema de amor a alguien que amo, que yo puedo escribirle una carta de despedida a la gente que quiero aquí en Colombia antes de que me vaya, porque está lleno de amor. Y eso un animal no lo va a hacer. Eso solo lo podemos hacer nosotros. Y pues como dice la canción famosa, Only love can hurt like this. Solo el amor puede doler así. Solo podemos sentir este dolor porque amamos. Hay una escena que me encanta de las películas, pues de la serie del Señor de los Anillos. Si no estoy mal, la tercera película del Hobbit. Al final hay una elfa que se enamora con un duende. El duende, salvando la vida de esta elfa en una pelea, muere. Y cuando muere, la elfa le dice al rey elfo, ya no quiero amar. Y el rey le dice, ¿por qué? Le dice, porque esto duele. Y el rey elfo le dice, eso solo significa que tu amor era de verdad. Como yo veo la cosa, cuando duele, significa que el amor es de verdad. Que no fue un simple me gusta, que no fue un interés, que no fue un hobby, sino que fue un amor de verdad. Entonces yo diría que es necesario, de pronto podríamos debatir aquí si es necesario o no, pero yo diría que es necesario porque es parte de nuestro ser. Si nos sentimos confundidos cuando no entendemos algo y hay un dolor, un sufrimiento por la confusión, es porque somos racionales y así somos y así estamos en este momento existiendo. Esa es la condición de esta vida. Es necesario porque así es la cosa y no hay manera de escapar. Hay una idea muy común hoy en día de que sufrir te hace más fuerte o de lo que no te mata te fortalece. ¿Esa fortaleza viene siempre inherentemente con el dolor o debemos hacer algo por nuestra cuenta? Creo que hay una canción de Kanye West donde habla de eso, ¿no? Bolder, better, faster, stronger. That don't kill you will only make you stronger. Y yo me atrevo a decir, no sé como el origen de cómo empezó esta frase, pero me atrevo a decir que viene de la analogía del ejercicio, de que si corres mucho, ganas más resistencia. Uno como entrena para una maratón, corres mucho y te preparas para poder aguantar 5 días, 21, lo que sea. Levantas mucho peso para luego levantar más. Y en ese sentido, el dolor que sientes después de esos entrenos te hace más fuerte para poder aguantar más dolor. Si es así, no sé si estoy totalmente de acuerdo porque la vulnerabilidad es algo que podríamos decir débil, no es de fortaleza. Uno podría decir que sentarse a hablar de sus heridas es mostrar que no es débil, que no es fuerte. Entonces tendríamos que decir qué significa la fuerza, la fortaleza. Si la fortaleza se podría decir de alguien que se abre, de alguien que abre sus heridas y las comparte, que yo diría, en mi punto de vista, esa es una persona muy fuerte, porque la valentía que eso requiere es de niveles insospechables. Yo diría ahí, sí, de pronto, si no te mata, te hace más fuerte, porque si compartes ese dolor, la fuerza que tú ganas en compartir ese sufrimiento innecesario, tu historia de vida con el incidente detonante, realmente es de mucha fortaleza y eso sí te hace fuerte en el sentido de que vas ganando poco a poco más valentía para compartir esa historia.
Pero si estamos hablando de uno aguanta dolor para luego aguantar más, no sé si estoy de acuerdo ahí porque como yo veo, a ver, Aristóteles había dicho que en una definición hay cuatro causas. Una causa materia, una causa formal, una causa eficiente y una causa final. Entonces, por ejemplo, la pulsera que yo tengo aquí puesta, yo podría decir que la causa material de esta pulsera son bolitas de plástico. Es de lo que consiste mi pulsera. Bolitas de plástico, hilo. La forma es que es circular. La causa eficiente, quien hizo esta pulsera, podría decir que es hecho por el pelao católico, Juan da Henao. ¿Y para qué fue hecho? Fue hecho para rezar, porque esto es un rosario de San José, y para tenerlo puesto. Combinas todo eso y tienes una buena definición. Yo creo que cuando decimos, ¿no?, que el dolor te hace más fuerte y si no te mata te hace más fuerte, ahí estamos implicando que la causa final, el para qué del dolor es simplemente para aguantar más dolor. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la causa final del dolor es para compartir y es para dar luz a los demás. Porque al final, cuando tú muestras tu dolor, eso sostiene a otra persona, te muestra de que eres digno de ser amado y empiezas a ver que ese momento de tu historia fue el incidente detonante. Y ahí yo digo, no estoy de acuerdo. El dolor no es para aguantar más dolor, el dolor es para compartirlo.